Ahora todos salen como conmovidos, así que gustó, tocó, llegó. Es una película hermosa, un retrato recontra afectuoso, elaborado. Recién acá charlábamos y le decía, ay, esto contale que les va a interesar. Para mí por lo menos me interesa. Las peripecias, las cosas que hizo esta criatura para hacer la película, sola en Tierra del Fuego, con el vestuario, pero tomarme de espalda porque no había ni equipo para que vaya y qué sé yo. Muchos años de trabajo, entonces bueno, es una buena oportunidad de este retito. Siéntense, no se queden parados, háganse un cafecito, siéntense, así charlamos como más cómodos. Como en casa. Para que puedan preguntarle, contarle, lo mismo que decíamos el otro día, son películas muy empáticas, muy cercanas, muy sensibles y mueven cosas. Así que, ¿quién arranca? Bueno, mi nombre es Susana. Hola, Susana. Siempre digo casi lo mismo, que tenemos grandes documentalistas, la gran mayoría, y la verdad que se nota que es un documental con mucho esfuerzo. Y me gustaría saber cómo fue todo el trabajo de la recopilación, ¿no? de la foto, de todas las imágenes que vemos y la elección de las personas que están, entre actrices y no actrices dentro de este hermoso documental. Bueno, quizás lo primero que puedo decir es que yo siento que la película que terminó siendo es una suerte como de ensayo de reconstrucción muy artesanal, o sea, me llevó muchos años hacerla, porque lo que me pasó es que muchos de los personajes reales que conocieron a la protagonista ya no estaban. Entonces, cuando llegó el momento de hacer la película, empecé a ganar premios, fui presentando el proyecto, conseguí productores. Había pasado mucho tiempo en el medio y bueno, y sus amigos, sus conocidos, ya no, digamos, ya no tenía acceso, digamos, ni posibilidad de contactarlos, ¿no? Porque habían pasado muchos años en el medio, muchos habían ya partido. Entonces fue un desafío decir, bueno, ¿cómo cuento esta historia? ¿Cómo reconstruyo la historia de esta mujer que para mí había sido una referente, una persona muy importante, pero que más allá de mí, una mujer que yo sentía que merecía contar su historia, ¿no? Por todos los mundos y los momentos que ella había transitado. Así que tomé esta decisión un poco arriesgada, en donde aparecía la necesidad, diría yo, después fue una decisión, pero en principio fue una necesidad de decir, bueno, lo que no tengo lo voy a tener que reconstruir, lo voy a tener que inventar, lo voy a tener que buscar, yendo en contra de cualquier, digamos, pronóstico que encasille y diga esto es un documental y el documental se hace de esta manera o de esta otra, ¿no? Yo ahí soy de las que creo que las películas, son historias y eso es lo más lindo que tiene el cine, ¿no? Y después está en cada uno decidir dónde te pones para contar esa historia. En mi caso es una reconstrucción en donde se utilizan diferentes recursos justamente para poder contar el cuento, ¿no? Y que la historia llegue. Un poco la búsqueda por ejemplo, la búsqueda de archivo fue ya en la instancia final. Yo ya estaba en instancia de montaje, estuve casi un año haciendo el montaje de la película. Y bueno, fue un trabajo, lo hice con una productora de archivo especialista, pero fue muy artesanal porque no era simplemente archivo para retratar una época o un periodo histórico, sino que había archivo que yo necesitaba, por ejemplo, para contar parte de la narrativa del relato, ¿no? Entonces era buscar planos específicos, necesito el plano de una mujer viajando en un metro, o sea, fue un trabajo muy largo, minucioso y a la vez muy hermoso, porque el archivo te abre un mundo que es inabarcable, ¿no? Es muy impresionante. Y después la decisión de
convocar diferentes mujeres, actrices, para que hagan, o sea, interpreten las diferentes partes, ¿no? de esa narrativa, tuvo que ver también con la decisión de decir la verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Yo sentí en un momento del proceso que le tenía que decir la verdad al espectador. Decirle, bueno, yo voy a hacer una película sobre la historia de esta mujer que ya no está, y para eso voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. No voy a mentir, digamos, en el artilugio, lo voy a contar. Que fue una decisión narrativa que me abrió un montón de posibilidades, porque lejos de complicarme el camino, fue como que el camino se abrió ante la verdad, que es un poco lo que pasa cuando uno dice la verdad, ¿no? Después te puede salir mal, o sea, te puede salir bien, te puede salir mal, pero yo sentía que era importante desde la narrativa contar la dificultad de tener que más o menos atravesar un siglo de historia sin tener prácticamente nada. Y así todo decidir contarlo, ¿no? Así que tuvo que ver un poco con eso, con esa decisión. Guión original muy fuerte, que fue con el que yo fui ganando, digamos, todas las instancias de producción, tanto Ibermedia como Uruguay, como la financiación de aquí de Argentina y otros premios menores que fueron apareciendo, que fue como la puerta de entrada. Y fue lo que se salió a filmar, digamos, tanto en ficción como las entrevistas, como todo el proceso de rodaje estuvo como muy cuidado y muy apoyado en ese guión inicial. Lo que sucedió es que esto fue justo después de la pandemia. Se filma al año siguiente de la pandemia, exactamente, en el 2021. Se hizo un trabajo de preproducción muy fuerte, digamos, como para poder, llegar a que el rodaje valiera la pena. Y después lo que me sucedió es que sí, en el proceso me empezaron a recortar cosas. Esto no lo puedes hacer, esto no se puede porque no alcanza el dinero. Bueno, un poco lo que sucede, lamentablemente, cuando en este tipo de proyectos en donde incluso pese a tener financiación, subsidios, premios, porque uno a veces, digo, por ahí la gente que no sabe piensa que un documental significa una obra chica, barata, o sea, no es así, no necesariamente. Esta es una película que en ese sentido, en cuanto a recursos, fue ambiciosa, yo siempre lo supe y siempre defendí eso. Entonces, un poco lo que me sucedió es que cuando llegué a la primera instancia de montaje, me faltaban cosas. O sea, faltaban cosas para poder completar la narrativa de la película. Entonces ahí yo tomé la decisión de, por un lado, salir a buscar todo el material de archivo, que me llevó un año, de búsqueda con una productora de archivo, y por otro lado, las cosas que faltaban, salir de manera individual, personal, con ayuda de amigos, con ayuda de gente querida, digamos, pero no dejar casilleros vacíos. Una decisión personal, un poco osada, porque uno dice, bueno, pero valió la pena, digamos, porque a la hora de, en esto que vos decías, las reescrituras de la película que yo escribí al principio, yo siento que esta es superadora, porque la película que yo escribí inicialmente, que es un guión del que me siento muy orgullosa, porque fue con el que gané absolutamente todos los premios, pero estaba más referido a Xenia, era más sobre la historia de Xenia. Y la película que terminó apareciendo, que eso pasa en el cine y sobre todo en este tipo de cine, yo siento que es la excusa a partir de reconstruir esta historia, poder preguntarnos qué pasa. O sea, estoy hablando de un mundo que siento que ya no existe y me pregunto por este mundo que habitamos hoy, ¿no? Y este presente tan complejo, no solamente en Argentina, sino en todas partes. Cuando estaba iniciando el proceso de montaje de la peli, varias veces comenté con compañeros con los que estábamos haciendo el trabajo,
qué raro va a ser cuando estemos mostrando esta película. No estábamos en este presente, era otra circunstancia. Nunca hubiese imaginado que iba a estar estrenando una película como esta en un presente como el que estamos viviendo hoy los argentinos. Me da tristeza, sí. Pero nunca me lo hubiese imaginado. Fue como... Sí. La vida te da sorpresas. Sí. La vida de las sorpresas, la Argentina más, diría. Sí. Así que, bueno, sí creo que un mundo recobrado, o sea, hoy más que nunca es, yo personalmente, bueno, elijo recobrar ese mundo del que habla la película, porque me parece que este mundo actual hay que cambiarlo. Y este presente, ¿no? En el que, lejos de tener libertades, estamos obligados a estar en una cosa de resistencia permanente porque nos están atacando por todos lados. Claro. Así que bueno, llega en ese momento. Yo espero que sirva levantar esta voz en este presente. Viendo, la casa se vendió y la compró una pareja que amablemente me dejaron entrar y me dejaron filmarla la casa. Y después yo en el montaje hago este paralelo que ustedes vieron en la película, en donde Vero, que es la actriz que hace todo el viaje conmigo, entra en la casa, la recibe una persona y después eso se combina con un material que yo había filmado cuando tenía 20 años, que es ese material en donde aparecen finalmente ellos, ¿no? Pero la casa, más allá de que sí conserva la estufa que había hecho Jenny, esa estufa rusa, y estructuralmente está idéntica, bueno, pertenece hoy a un matrimonio de uruguayos que me dieron esa posibilidad de volver a entrar. Lo único que le gustaba mucho contarlo, o sea, contar los cuentos, entonces una y otra vez los contaba, los volvía a contar, los teatralizaba también porque era bastante actriz sin serlo, le gustaba mucho como, bueno, hacía como el acting, se tiraba al piso cuando entró cuando, o sea, qué le dijo, cómo se vistió, que se hizo pasar por una persona de otro lugar, o sea, y decía como que era diplomática, y esa fue la manera también, como que hay algo del carisma del personaje que fue lo que le hizo salvar la vida tantas veces, ¿no? O sea, tantas veces salvó su vida en diferentes partes de la historia. Eso es impresionante. Me parece que yo siento, al menos personalmente, que hay diferentes modelos de opresión, ¿no? Entonces, esto que estamos viviendo hoy es una democracia muy particular, porque si por todos lados nos están oprimiendo, callando, reprimiendo, digamos, no hay manera de... Esa libertad de la que hablan es una mentira. Eso es una película muy política para estos tiempos. Más que nunca, que eso se dice en la película, bueno, desde el arte al menos, es lo que yo hago y de lo que intento vivir siempre que se puede. Bueno, es una manera de resistir y también de levantar la voz, ¿no? Y por eso, bueno, esta película, como decíamos con Lu, hoy más que nunca estamos haciendo esto también para decirle a la gente que la manera de defender, así como estamos defendiendo todo, porque hay que defenderlo todo, la manera de defender, en este caso, el cine, es ir a ver las películas al cine. Que es muy importante, ¿no? O sea, salir de un poco de la virtualidad y de la demanda que cada uno hace desde su casa, que hay que empezar a poner un poco más el cuerpo. Y yo siento profundamente que esta película es un poco una respuesta a esta moda que escucho que sobre todo los adolescentes le llaman la era de la crueldad o algo así, ¿no? Y me parece que hay que ir en contra de eso. Y hay que hablar de amor, y hay que hablar de ideas, y hay que hablar o sea, recobrar a esos grandes pensadores que nos hacían usar la cabeza y el corazón, y volver a esas prácticas en un momento en donde parece todo lo contrario, ¿no? No me importa lo que te pase, si te va mal es porque no tendrás mérito, y ese tipo de cosas. Así que llega para eso. Yo hice una especie de desglose
escena por escena, te diría, muy minucioso, soy muy exigente en esa parte, o sea, lo descubrí mientras hacía la película porque no lo sabía de mí misma, y fue como muy, primero trabajé como secuencia con la productora de archivo, pero después ya era una cosa de detalle. Necesito un plano de una persona caminando de atrás por 1 metro, más o menos tiene que ser entre este tiempo y este tiempo. Y trabajé mucho con el compañero con el que hicimos el montaje, que terminó siendo un gran amigo, no nos conocíamos, pero hicimos también con él una cosa muy eso, porque prácticamente hay algunos planos que están trabajados cuadro a cuadro, digamos, para que... Es como cuando, bueno, yo toco el piano desde chiquita, como cuando estás haciendo una pieza musical y es nota por nota, o sea, había algo de una minuciosidad extrema, te diría, que medio que yo tuve que meterme también porque era muy difícil también pedirle, igual Paula, que es la persona que hizo la producción de archivo, hizo un trabajo impresionante y terminó como decodificando, ¿no? Pero ya no es búsqueda de archivos, sino que es la conformación de piezas para armar una sinfonía, ¿no? Sería como más así el trabajo que se hizo. Y se trabajó con fuentes argentinas, se trabajó con, por ejemplo, el material de Chile, tengo una anécdota preciosa, que es que cuando empezamos a buscar, dimos con la familia de un camarógrafo que de manera personal había salido con su cámara y había registrado los días posterior al golpe, que son los materiales de... Y la familia, él ya falleció, la familia me cede ese material porque se enteran de la película que estoy haciendo y me dicen, mira, es un material personal, que es un material impresionante, o sea, ese tipo de cosas me pasaron también. O de dar, por ejemplo, con archivos más personales, de gente que por ahí ha hecho registros, incluso gente, no sé, hay algunos archivistas suecos, o sea, gente de otras partes del mundo, a las que fuimos accediendo y que por ahí te lo donaban o te cobraban algo muy, digamos, muy simbólico, pero fue hermoso el trabajo con el archivo, muy... Y es como también esto de, para mí lo más lindo que tiene el cine es que es un lenguaje, o sea, es una construcción colectiva, ¿no? Que la película también hace referencia a eso, como el colectivo de nuevo, más allá del colectivo en esos tiempos, en esas generaciones. Y para hacer una película necesitas un colectivo de gente que se interese, se comprometa, se involucre y haga una apuesta, tanto como vos, más allá de que vos vas a ser la que... Porque si no, no hay manera. Y eso es muy hermoso porque, bueno, empiezan a aparecer la multiplicidad de miradas y de cosas que van haciendo que la pieza se complete, ¿no? Es muy lindo eso. Realismo que transmitan verdad, entonces se trabajó un poco con esa lógica. Y después esta idea de que como hay tantos recursos, lograr que eso se ensamble, ¿no? Que sea parte de una pieza única y que no se vea el recorte, ¿no? O sea, por eso también la voz colabora porque lo va tejiendo. De golpe aparece la voz sobre la ficción y de golpe tenés una persona que está brindando testimonio que es parte de una línea única. Bueno, si no hay más... Muchas gracias a todos por venir.